Buenos días, mi nombre es María Belén Basantes y yo les voy a hablar acerca de las mezclas multicomponentes. El objetivo es analizar el fenómeno de difusión en mezclas multicomponentes mediante el uso de herramientas digitales para la determinación de su velocidad de difusión. Las herramientas digitales que utilizamos fue un simulador de la Universidad de Colorado. Aquí se fija el número de partículas, la masa, el radio y la temperatura. En nuestro caso tomamos el acetileno, hicimos un estudio del acetileno y del agua, peso molecular 26 y 18, variando la temperatura y variando también la masa. Se mantenía fija una variable y la siguiente se variaba. De igual manera, lo que se hace aquí es este simulador trata de explicar cómo se da la transferencia de masa desde una zona de mayor concentración a otra de menor concentración. Se remueve la división y podemos ver cómo las partículas van de un lado a otro. Se puede tomar el tiempo y se puede tomar también la distancia que que transcurren estas partículas. Entonces, de los datos que se obtuvieron de este simulador, se procedió a realizar gráficas para analizar cómo varía la velocidad de difusión respecto al tiempo. Y para lo cual se utilizaron estas fórmulas y también se calculó el coeficiente de difusión utilizando el modelo de Sutherland. Entonces, como podemos ver en la gráfica del cómo depende el flujo el flujo de transferencia respecto a la temperatura, podemos ver que a medida que aumenta la temperatura, la velocidad de transferencia también aumenta. Y respecto al peso molecular, cuando el peso molecular tenemos dos sustancias A y B, la sustancia que tenga menor peso molecular va a tener mayor velocidad de transferencia. Y para el caso del coeficiente de difusión del acetileno en el agua, a medida que aumenta la temperatura, este de aquí también va a aumentar. Entonces, podemos ver en la fórmula que el coeficiente de difusión es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, podemos concluir que el fenómeno de difusión se da en una membrana de mayor concentración hacia otra de menor concentración hasta que lleguen a un equilibrio. Y en base al simulador podemos observar que el flujo de transferencia varía dependiendo la sustancia, el peso molecular, la temperatura u otras variables, y que el coeficiente de difusión va a ser directamente proporcional a la temperatura para cualquier mezcla. Además, se va a tratar el tema de operaciones de transferencia de masa, que el objetivo es realizar la simulación de los procesos de destilación, absorción y extracción mediante el uso del programa Chance para verificar el fenómeno de difusión en las mezclas. Se van a trabajar los siguientes, que es la absorción, que se tiene una mezcla de nitrógeno y dióxido de carbono en una torre de absorción. Nos dan los flujos de entrada, la composición de cada uno, las condiciones a las que opera y los métodos termodinámicos. De igual manera, para el caso de la destilación, que tenemos una mezcla de agua con etanol que va a ser separada, vamos a separar el etanol y el agua en una columna de destilación y de igual forma nos dan todos los datos de operación. Y para el caso de la extracción tenemos una mezcla que contiene agua y ácido acético y vamos a utilizar acetato de etilo como solvente para lograr esta separación. Y aquí nos dan un método termodinámico donde nos piden utilizar estos coeficientes. Entonces, podemos, para ver mejor cómo funciona esto, procedemos a ver el programa Chance. Para el caso de la extracción, tenemos un extracto y un refinado. Por el extracto va a salir el solvente y el disolvente, que en este caso va a ser el ácido acético y el acetato de etilo, y por el refinado va a salir el diluyente, que en este caso va a ser el agua. Como podemos ver, en la parte del refinado, del extracto, perdón, todavía tenemos un remanente de agua. A pesar de que sí se obtiene en una más alta proporción el acetato de etilo que el ácido acético, no se elimina completamente el agua. Sin embargo, sí se da el fenómeno de transferencia.
Si se desearía remover un poco más, tal vez se debería elegir un disolvente más adecuado que sea compatible con esto y que se pueda obtener un mejor rendimiento. Para el caso de la absorción, se tiene el disolvente que entra por la parte de arriba y sale el gas empobrecido, y por la parte de abajo entra la mezcla gaseosa y sale el líquido enriquecido. En este caso, el objetivo es eliminar el dióxido de carbono. Si revisamos igual la composición másica, podemos ver que todavía hay un remanente de dióxido de carbono en la parte del gas empobrecido. Entonces, se da muy poco la transferencia, ya que no se logra eliminar todo el dióxido de carbono. Tal vez si se utilizaría otro tipo de relleno que permite poner en contacto estas fases, se lograría una mayor separación de estos componentes. Y por último tenemos el de destilación, donde en la parte de arriba va a salir etanol, que es la sustancia más volátil, y por abajo me va a quedar el remanente de agua. Entonces, como podemos ver en las composiciones de los flujos, tenemos que se separa el 81% de etanol y en la parte de abajo sale un 95% de agua, por lo que sí se está dando el fenómeno de transferencia y sí se está separando una gran cantidad de estos compuestos. Aquí hay muy poca cantidad de etanol y aquí hay una cantidad considerable de agua, pero es más etanol. Entonces, con todo esto podemos concluir que a través de la simulación de los 3 diferentes procesos con sus respectivas condiciones de operación, se pudo confirmar el fenómeno de transferencia, si se cumple o no en estas operaciones. En la destilación es en donde se presentó un mayor fenómeno de difusión, mientras que en la extracción y absorción, aunque no se obtuvo grandes resultados, igual se pudo observar que el fenómeno de transferencia se dio, pero en menor proporción. Muchas gracias.